Bien, amigos, ya está nuestro primer invitado de la noche aquí, don Marco Arana, a quien tengo el gusto de conocer desde el año 2006. Él era todavía en esa época sacerdote y esas cosas de la vida. Nos tocó conversar porque había un conflicto minero en esa época y que, aunque ustedes no lo crean, él ayudó a solucionar. Pero claro, tenemos diferencias, tenemos discrepancias, pero creo que hay mutuo respeto y por eso me da mucho gusto tenerlo esta noche en el programa. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Creo que estamos viviendo momentos muy importantes para el país en la lucha contra la corrupción, en la renovación de una clase política que habrá que ver si es una renovación que ayude al desarrollo, al cuidado del ambiente, al respeto de los derechos fundamentales, y que no demos una sola tregua a la corrupción que ha carcomido todos los niveles, ¿no? Empresas, gobierno nacional, gobiernos subnacionales. Así que... señora Arana, vamos a tratar obviamente de abarcar la mayor cantidad de temas posibles dentro de los 15 minutos que tenemos para conversar. Pero en principio, ¿qué sabor le ha dejado la performance del Frente Amplio en estas elecciones? ¿A qué voy? El 2016 ustedes tenían 20 parlamentarios y ahora, a pesar de toda la bulla, de que se sumaron a la grita del propio Vizcarra, de que cierren el Congreso, el pueblo les ha dado 9 parlamentarios. ¿Cómo siente usted? ¿No siente que ha fracasado el discurso del Frente Amplio? No. ¿Que ha sido castigado de alguna manera por el elector? No, nosotros, a pesar de haber sido castigados por los medios de comunicación, fuimos la organización política a la que menos invitaron a los debates, los grandes medios. Nosotros, a pesar de que habíamos sufrido una ruptura el 2016 internamente y una parte de esa organización política decidió ir y no ha pasado la valla, mantenemos, y fue un poco nuestra expectativa, que podríamos mantener 10 congresistas. Hemos obtenido 9, está dentro de aquello que nosotros habíamos previsto. Por el contrario, nosotros consideramos que el discurso del Frente Amplio, que siempre fue muy potente en materia de lucha contra las injusticias sociales, lucha contra las injusticias ecológicas y la lucha frontal contra la corrupción, ha tenido un espacio. Evidentemente nos hubiera gustado que en el sur, aquel bolsón, digamos, fuerte de crítica a lo que significa la violación de derechos sociales y la postergación que vive el país, evidentemente en vez de asignar votación a una organización política como el UPP, lo hubiera asignado al Frente Amplio, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Pero un poquito de autocrítica. ¿Qué pasó? Sí, para nosotros lo que ha ocurrido es lo siguiente, y yo lo he visto viajando por todo el país. Congresista Marco Arana me decía, ¿ustedes están en favor de aplicar la pena de muerte a los corruptos? Y nosotros decíamos, cuidado, el Perú no puede salir inmediatamente, para comenzar, de los convenios internacionales. Segundo, la pena de muerte no resuelve los problemas que pretende atacar. Y entonces, en ese sentido, nosotros preferiríamos más bien fortalecer las instituciones del sistema de justicia. Nosotros preferiríamos trabajar los temas incluso educativos y preventivos en materia de lucha contra la corrupción. Bueno, ese discurso, evidentemente, lo que ha buscado más bien es sintonizar con un discurso más demagógico. Claro, ahora resulta, Marco, que ustedes que eran la izquierda de la izquierda, si los ponemos junto a UPP, es decir, terminan siendo centro-derecha. No, yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva. ¿Qué es ser de izquierda? Es defender la justicia social. Entendemos, además, por todo lo que nos ha pasado en el siglo pasado y lo que nos está pasando ahora, que además es importante que los temas de justicia social se aborden juntos con los temas ecológicos. Porque cuando hay, por ejemplo, cambio climático y afectaciones a los derechos de la gente, cuando se caen las casas, cuando hay afectación a su salud, a la agricultura, ¿a quién afecta más? A los más pobres. Entonces nosotros no podemos separar el discurso de justicia social de justicia ecológica, y ambos incluyen los temas de la lucha contra las discriminaciones. Yo digo, es propio de una organización que se define ideológicamente izquierda, salir a amenazar que van a eliminar a todo aquel que se opone. Eso es fascista, y el fascismo no es de izquierda, puede ser de derecha. Ahí recordemos nacionalismos o autoritarismos llamados de izquierdas o de derechas, pero esto no tiene que ver con la lucha por la justicia social. Ahora, en base a los resultados electorales del Frente Amplio, ¿usted no repensaría, digamos, la posibilidad de que el 2021 volviera a juntarse con Verónica Mendoza para enfrentar esa elección? Nosotros vamos a buscar todos los diálogos y vamos a tener todos los puentes con aquellos y aquellas personas y organizaciones
que nos permitan en realidad avanzar en la idea de un país más democrático. Incluyendo no o solo excluyendo a Verónica Mendoza. Yo Para creo ser que, sinceros, seamos a usted no le simpatiza, digamos, no, pero no es, no es que no importa. es un tema personal, Oscar. Este es un tema de principios y de procedimientos políticos muy claros. Se equivocó ella al juntarse con Cerrón. Por ejemplo, podríamos habernos juntado, como lo hacía Verónica Mendoza, con Gregorio Santos, ahora prófugo preso por 19 años. Oscar, No creo, aparte, no digamos, por eso no lo habríamos hecho. Sí, sí, digamos, y con ¿no? Cerrón tampoco. Ah, exactamente, entonces ahí hay una Entonces línea ya me está divisoria. respondiendo, con Entonces, Verónica nada. No, bueno, mira, en política nosotros podemos mantener un conjunto de conversaciones, pero un pragmatismo de esa manera, hasta ese extremo, la verdad es que si uno está dispuesto a ese tipo de pragmatismo en el que salvo la inscripción todo vale, Claro, en la todo época vale. electoral, Dios Donde mío, el objetivo, claro, el fin llegas a justifica ser- los medios. Claro, si llegas a ser gobierno, bastante preocupante, ¿no? Claro. Entonces habrá que discutir y evaluar, porque nosotros lo que queremos es un país mejor, y un país mejor después de lo que pasó con la década del terror, ¿no? Con Sendero Luminoso y el desastre económico al que nos llevó Alan García. Y de otro lado, un país con temas de corrupción tan grande, donde prácticamente no se ha escapado ningún elemento, ningún actor importante de la política y de la economía peruana metido en corrupción. O sea, que estamos hablando de bancos, de agroexportadoras, que han financiado y han comprado. Ojo, pero la corrupción políticos. ha llegado a la izquierda. No, por eso, ha tocado todo, Vamos ha a tocado ser de claros. izquierda a derecha. Su agrupación tenía a Pepe Julio Gutiérrez, un prominente representante de su agrupación en donde estaba Tía María, y ese hombre estuvo chantajeando a la empresa y en proceso penal. Así Después es. tenemos Y a fue- Villarán, y fue- tenemos a Cerrón, ver, tenemos no, a Gregorio no, vamos Santos. por partes. Villarán ¿Cómo nunca se, fue o sea, de lo que nuestra voy, organización Marco, ¿cómo se política. sienta usted como hombre de izquierda? Porque yo sé que usted es un hombre honesto. ¿Cómo se siente usted viendo que alrededor suyo, sus colegas que antes decían, allá están los corruptos, la corrupción también tocó las puertas de su grupo ideológico? O de organizaciones cercanas, ¿no? Sí. Que la corrupción no tiene frontera y la corrupción tiene que ser combatida fuertemente, en todo nivel. 5 presidentes, uno suicidado y otros con los problemas que tienen, algunos prófugos, ministros. Tenemos gobernadores regionales, tenemos alcaldes, tenemos gente de izquierda, de centro y de derecha. Como decían en Puno, Marco, los de derecha roban con la mano derecha, los de izquierda con la izquierda y los independientes con las dos. Entonces hay que tener una actitud claramente, digamos, contrapuesta, en lucha frontal contra la corrupción. Y, por ejemplo, yo deploro en este momento, por ejemplo, a mí me tocó presidir la comisión para investigar a Edgar Larcón. Y ahora Podemos lo trae como el congresista más votado por Arequipa. Así es. ¿No? Así es. Entonces, destituido del cargo. A mí me tocó hacer las recomendaciones principales para la nueva ley Y a orgánica 3 de la condenados por Contraloría. asesinato también de parlamentarios. De la nueva ley orgánica de la Contraloría. Estamos luchando mucho para fortalecer la Contraloría General de la República, que en este momento incluso tiene varios problemas. Ha avanzado mucho, pero hay problemas en el camino. Y entonces para nosotros eso tiene que ser muy claro. Además lo decimos en el caso de los corruptos de izquierda, ¿ya? Si a los de derecha y al centro les debe caer todo el peso de la ley, y por eso no somos condescendientes como están siendo muchos con lo que le pasa a la señora Keiko Fujimori, más allá del drama familiar, que apena como en toda situación de alguien que pierde la libertad, no, pues no puede haber mano blanda, ¿no? Más aún si la señora ha estado comprometida con los principales intereses económicos de este país. El Banco de Crédito, que el Pero si esos Grupo Gloria, corruptos la son de minera izquierda, Volca, la minera- peor, ¿no es cierto? Por eso digo, cuando Porque se trata- llenan la boca diciendo, por nosotros sí por eso defendemos a los nosotros pobres. decimos, en el caso de la gente de izquierda, porque no nos olvidemos, la corrupción mata cuando falta una ambulancia, cuando falta un puente, cuando falta medicinas. Además, el desprecio popular, porque decimos representar a los sectores más pobres. Y la corrupción, si alguien, afecta a todos, pero si alguien lo afecta de manera mucho más grave, son a los sectores más pobres, que no tienen la manera de resolver, de ir a un seguro privado cuando le falta una medicina en un hospital público. Marco, Entonces, yo ¿son creo que hay que justos ser o muy injustos claros. quienes dicen que usted es en parte responsable de haber paralizado 3 proyectos que le hubiesen significado al Perú una inversión de 9.000 millones de dólares? Hablo de Conga, de Quilish, del Cerro Quilish y de Tía María. ¿Exageran? Digamos, no exageran, no entienden la naturaleza de los problemas. O sea, para quienes dicen, Marco Arana paralizó el proyecto del Cerro Quilish. O sea, más de los problemas que ya tenemos en este momento con el agua.
el Cerro Quilis, que es nuestro principal proveedor de agua potable cuando no teníamos ley de cabeceras de cuencas, cuando no tenemos los estudios de balance hídrico, cuando Yanacocha es una de las 10 empresas más multadas por infracciones ambientales? Por favor, lo tiene que pensar alguien que vive cómodamente o que está recibiendo beneficios de esa empresa minera y no le importa lo que pase a los campesinos, a los agricultores. En el caso de Tía María, a alguien que no le importa que el gobierno de Ala García mataron a 3 agricultores, el gobierno de Yantumala mató a 5, claro, alguien que no le importa decir, mátense más, pues, total son cholos, ¿no? No lo mató pues la empresa minera. No, lo que pasa, sí, pero lo mató las decisiones vinculadas. Vuelta, entraron las fuerzas del orden. Las decisiones vinculadas a vacíos en el marco jurídico minero, a los abusos que esa empresa comete en la zona. A mí no me van a contar lo que Sauder ha hecho, pues. Han matado la bahía de Ite, han convertido 6 kilómetros del río de Torata, donde yo he estado, 150 metros de altura, en un botadero de residuos mineros. Eso solo se puede hacer en una republiqueta como en el Perú. Sauder, ¿qué ha hecho? Anteayer han condenado a 5 años de cárcel al juez Chang. ¿Quién era el juez Chang? El corrupto de los cuellos blancos. El mismo que exoneró al señor Rocha, ¿no?, de que se presente a juicio en Hilo por contaminación, porque estaba muy viejito y peligraba su vida. ¿Y quién está diciendo, oiga, señor Chang, usted corrupto, que ahora tiene 5 años de cárcel, usted es el mismo que vio la acción de amparo del señor Rocha cuando ese caso estaba en Hilo y lo buscaron a usted en un juzgado de Lima Norte para que lo favorezca? ¿Cuánto le cobró? Entonces, yo creo que hay un problema cuando uno dice, miren, Sauder, una de las 10 primeras infractoras ambientales del Perú. Entonces resolvamos eso. Yo creo que por el contrario. Resolver eso cuando uno tiene un problema en la pierna no se la amputa. Yo recuerdo ahora que venía para acá una frase de Mandela que se le quería comentar. Mandela decía, es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos que hacen la paz y construyen. Es más fácil denostar, es más fácil paralizar proyectos que encontrarle soluciones, Marco. Pero, Oscar, usted es un hombre inteligente. Oscar, yo de acuerdo 9.000 millones de dólares con esa es cifra. una cifra que el Perú no puede encontrar así debajo de la alfombra. De acuerdo. Usted es tan inteligente que me gustaría que usted proponga soluciones para encontrar, porque si nos ponemos a buscarle los 3 pies al gato a cada minera, no hagamos minería en el Perú. Vamos por partes. Primero, esa frase habría que referirlo al antes. O sea, ¿por qué llegar una empresa de afuera que va a tener no solo grandes inversiones, sino inmensas ganancias? ¿Por qué ganarse enemigos a pulso en la comunidad? O sea, es fácil explicar y decir, ese señor Arana, son grupos antimineros y la ideología antiminera, etcétera. No, señor. En Cajamarca, Yanacocha se la recibió con los brazos abiertos, ¿o no? Lo has estudiado, Oscar, ese tema, yo no te lo tengo que contar. Pero ¿Y qué hizo para deteriorarlo? Marco, el Estado, los mineros mal que bien, y yo lo voy a defender porque hay buenos, malos y feos en todo, pero pagan 47.8 de impuestos. De cada $10 del Perú, y usted no me puede refutar, de cada $10 que ingresan al Perú, 6 vienen por la minería. Es decir, somos un país minero, aparece en nuestro escudo. ¿Por qué no le encontramos la solución? El problema es que nuestro escudo lo que está quedando es la cornucopia, ya no que salen minerales, sino de pueblos abandonados. Pregúntele a Pasco, acabo de estar en Pasco. Acabo de estar en Marco, ¿qué soy Cajamarca? Cajamarca tiene los después lugares, de la frustración de los proyectos, es una pena. Después de 30 años de minería en Cajamarca, seguimos en los primeros lugares de pobreza. Y Cajamarca no ha votado por su agrupación. Tenemos un congresista, yo fui un congresista en Chachapoyas, dato interesante, porque han barrido ustedes en Chachapoyas. ¿Pero qué pasó en su tierra? No, en Cajamarca yo he sido elegido por Cajamarca un congresista de 4 fujimoristas. Y acaba de ser elegida... Hoy. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez ha salido elegida por Cajamarca. A Mirta de Grufides. Claro, por Frente Amplio. Ha salido elegida. Está bien. No estamos ausentes. Sino que yo más bien creo lo siguiente. A ver, ¿qué se puede hacer? Nosotros planteamos la ley de cabeceras de cuencas. ¿Qué ha hecho este gobierno que le decía al Congreso? Trabajen. Gobierno que usted apoya. Que cuestiono severamente. Usted aupa. No, al lado de Vizcarra. Vamos, Vizcarra, cierre el Congreso, ¿o no? Yo estoy del lado del pueblo, del lado de la mayoría de gente que está diciendo más del 80% estamos hartos de la corrupción. Y esa ciudadanía es la que le dijo al señor Vizcarra, cierre ese Congreso. Esa ciudadanía, ¿Vizcarra habría cerrado el Congreso sin esa demanda ciudadana que el Frente Amplio hizo suya? No, de ninguna manera. Pero ahora, ¿cómo Por el contrario, le hemos dicho, señor Vizcarra, apruebe el reglamento de la ley de cabeceras de cuencas. Déjese de asustar por la Sociedad de Minería y por la CONFIEP que no querían la ley de cabeceras de cuencas. O sea, ellos quieren seguir explotando la minería en el país
sin considerar los nuevos componentes relacionados con gestión ambiental moderna. En todo país se está vinculando y cuidando mucho el tema del agua. En Chile, incluso que tienen privatizada el agua, están buscando hace tiempo soluciones al agua. Arana, ¿cuánto pero en el por Perú ciento no, del agua en el Perú disponible no. en el Perú utiliza la minería? ¿Cuánto? Vamos por partes. En Torata Tengo un usa cuadro. más de 40%. ¿La puede mostrar, señor Sí, director? Sí, claro. Y usted lo sabe, Marco. No, es que usted lo sabe. cuadro, Esto es la ANA, pero la Autoridad Nacional del Agua. ¿El 1%, Marco, o es mentira? No, este documento, esta información induce a falsedad. A ver, dígame usted, ¿dónde Primero, está la falsedad? En que agarra la cuenca amazónica, la coloca juntos con la cuenca del Pacífico y la del Atlántico. El agua disponible, Es que no es verdad. Y ahí estamos fallando y creo que un acucioso conocedor de la Me minería remito a la ANA, es la Autoridad Nacional del Agua, no son cifras mías. No podemos decir que yo tengo... Pero lo que pasa es que no le gusta. No. Ya, si no es 1%, ¿cuánto es, Marco? Usted es un hombre que ha sido reconocido internacionalmente por ser un en la cuenca de Candarave y en la cuenca de Torata se llevan más del 40 y el 60%. Este análisis tiene que hacerse a nivel de microcuencas. Y este análisis lo que está diciendo es como en un aula hay alumnos de 1,70 m y de 1,20 m. Cogen el promedio y dicen que todos tienen 1,50 m. No, pues señor, están mintiéndole al país. Este análisis tiene que hacerse a nivel de microcuencas. ¿Cuánta agua se han agarrado de la cuenca del Río Grande en Cajamarca y en Anacocha? Toda. No 1%. Entonces, a pesar de lo cual su agrupación no cuenta con, digamos, el voto mayoritario de Cajamarca. No nos olvidemos que quienes han reivindicado eso, incluso de una manera más confrontacional, ¿no? Que decían incendiemos la minería, han contado con mucho mejor respaldo. O sea, es decir, yo tendría que tener un discurso todavía mucho más yo por eso le decía, fuerte ahora para usted es un hombre de centro. Para decirles. En este Pero Parlamento. esta información, por favor, no me permitas hacerla pasar rápidamente lo siguiente. Porque justamente por esto, para que no incurran que estas falacias de los promedios engañosos no resuelven los problemas, los complican. Lo que hay que hacer es reglamentar la ley de cabeceras de cuencas y ponerla a aplicar. ¿Qué significa eso? Que el ANA tiene que contar con información de aguas subterráneas, de aguas superficiales, tiene que hacer los estudios que permitan ver cuánta agua y de qué calidad hay y permitan ver la vulnerabilidad de las cabeceras de cuencas. ¿Quiénes se oponen? La Sociedad de Minería. ¿Quiénes se oponen? CONFIEP. Entonces, yo creo que la ANA, una ANA más fortalecida, no, tendría yo siempre que dejar me he sorprendido de ser, porque yo le reconozco a usted inteligencia, pero usted es maniqueo, usted es reduccionista, usted es blanco y negro. Todos los empresarios mineros son malos y los agricultores son buenos. Una conclusión, Oscar, equivocada. Después de tantos años de conocernos, esta es la oportunidad para que nos diga, ¿todos los empresarios mineros son malos? No. ¿Toda la minería es mala? La minería, me he cansado de decirlo y le he dicho en Perú, por supuesto no me han querido volver a invitar nunca más, pero le he dicho claramente, la actividad minera es importante para el país, sí. ¿Se puede seguir haciendo bajo las reglas que se está haciendo? No. ¿Necesitamos una nueva ley de minería? Sí. ¿Necesitamos nuevos instrumentos jurídicos y de gestión ambiental? Por supuesto. Por ejemplo, necesitaríamos que se esté aplicando ya la ley de protección de cabeceras de cuencas. Necesitaríamos que este Congreso debata la ley de ordenamiento territorial para que nos digan dónde sí y dónde no se puede hacer. No quieren hacerlo, pero tampoco le interesa a la CONFIEP, tampoco le interesa a la Sociedad de Minería. Allá ellos que se cargan la culpa porque no son gobierno, Marco. Es que hable usted con el gobierno, el gobierno dicta las leyes. De acuerdo, pero las leyes que ellos quieren, como el decreto de urgencia, por ejemplo, que nos lleva a exoneraciones tributarias, es decir, dinero que el Estado va a dejar de percibir para exploraciones, sale. ¿Y cómo no sale el reglamento? Hace 2 años que no sale el reglamento de la ley de cabeceras de cuencas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es lo siguiente. Oscar, ¿sabe usted que dentro de las propias empresas mineras hay distintos estándares, hay consultores que han mapeado cómo, por ejemplo, algunas empresas están más dispuestas a avanzar en mejores instrumentos de gestión ambiental y otras se resisten? Dentro de ellos hay un debate sobre los empresarios y los empresarios. Yo no soy de aquellos que va a decir, miren, la actividad privada, la actividad minera, la actividad de todos los empresarios es nociva para el país. No hay economía en el país, no hay economía en el mundo en general que no necesite de la inversión privada. El tema es en qué condiciones, en qué términos. Cuando Obama dice, miren, el mineroducto, el oleoducto que va a pasar desde Alberta por las chacras y los terrenos de ganadería de los vaqueros, ¿no? Y la Sociedad de Ganaderos de Estados Unidos dice, no señor,
¿Qué le van a decir a Obama? ¿Que no cree en la inversión? Por Dios. O sea, cuando la Autoridad Ambiental de Chile dice, miren, el proyecto Pascualama va a ser terriblemente dañino para el tema del agua para los agricultores. Y si el proyecto se para, ¿le van a decir a la Autoridad del Agua que es amiga de Marco Arana, que Marco Arana está manejando la Autoridad Ambiental del Agua? No. Lo que está pasando es que hay países donde se planifica más, donde el tema ambiental importa más, donde la lucha contra la corrupción está seriamente regulada y, digamos, fortalecida, y no como en el Perú, que tenemos a Minera Buenaventura, a Volcan, financiando la campaña de Keiko Fujimori, y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que las cosas tienen que cambiar, y los propios empresarios, los mineros y otros, tienen que hacer más esfuerzos porque sus actividades que generan empleo o que pagan impuestos sean actividades que no hallen la oposición total de la población. Lo bueno de escucharlo hoy día, Marco, es que yo veo que, a pesar de que para algunos siga siendo usted radical, usted, digamos, se ha ayornado, ha empezado a irse un poquito al centro, lo cual no es malo, ¿no? Porque escucharlo decir, y está grabado, que se necesita la empresa privada, que no toda la empresa minera es mala, Es que siempre lo he dicho. Una muestra Oscar, de madurez siempre lo he dicho. Yo saludo. No, pero siempre lo he dicho. Lo que pasa es que esas voces ni siquiera las quieren escuchar. Y las únicas veces que nos permiten, se enojan tanto, no les gusta, quieren siempre el espejito de la canilla que les dice que son siempre bien bonitos y no les gustan las voces críticas. Y entonces yo creo que hay cosas que se pueden cambiar. Para comenzar, esperaría, por ejemplo, a la Sociedad Nacional de Minería y a la CONFIEP saliendo a decir, señor presidente, así como piden otras tantas cosas, reglamente la ley de protección de cabeceras y cuencas, pero hasta ahora lo único que han hecho es atacarla. Bien, hablaremos de eso en otra ocasión. Muchas gracias por haber venido al programa y estaremos muy atentos a lo que hace su bancada, que según el comentario, el artículo de hoy, la columna de hoy de nuestro colega Ghibellini, son pigmeas, ¿no? Son unas agrupaciones pigmeas, incluyendo la suya. Pero, digamos, a pesar de lo pequeñas que son, tienen cosas que decir. Esperamos estar muy atentos a lo que van a hacer. Sí, y Ghibellini suele reconocer cuando se equivoca sobre que ser pequeño no significa no ser importante y necesario en este país. Así es. Muchas gracias, Marco, por haber venido. Hasta cualquier momento. Nos vamos rápidamente a la primera pausa del programa.